Bienvenido a esta producción indígena por la reivindicación de la verdadera historia de los pueblos indígenas de la región Caribe. En este video estaremos hablando específicamente de los factores que inciden en el desarrollo de las comunidades indígenas de la costa Caribe. En nuestro primer capítulo hablaremos de esos factores que inciden en el desarrollo de una comunidad cualquiera. En este mapa de biomas terrestres clasificados según su vegetación, encontramos como un recorrido de aquellos lugares propicios donde cualquier comunidad vegetal o animal pueda prosperar y pueda desarrollarse positivamente. Es importante hablar del tema de los factores que inciden en el desarrollo de cualquier comunidad para poder dar bases firmes de la teoría de cómo en un lugar puede generarse una comunidad indígena. Entonces comenzamos con los factores abióticos. Los factores abióticos son todos los agentes que se encuentran en un lugar que no poseen vida, pero que generan interacción con los seres vivos de ese espacio, tal como lo es la luz, el calor, el agua, todo lo que venga siendo el viento, la tormenta, la estabilidad del suelo, los nutrientes, la salinidad, todos esos químicos que hacen parte de ese espacio no vivo, pero que componen un lugar óptimo para que una comunidad se pueda desarrollar. También encontramos los factores bióticos, que son los agentes vivos que influyen en ese ecosistema. Está la fauna y la flora, pero cuando hablamos de fauna y flora hablamos de todas las especies, microorganismos, cuadrúpedos, carnívoros, herbívoros, que viven en un espacio específico. Es importante este tema porque nos permite identificar dónde un espacio es óptimo y que hay la cantidad de alimento necesario para que una comunidad de especie progrese. Ahí va a haber vida en abundancia. En un ecosistema encontramos el viento, la lluvia, las piedras, las montañas, el agua, el sol. Ahí existen seres vivos, todo tipo de seres vivos. Eso compone un ecosistema y existen ecosistemas naturalmente óptimos donde abundan los elementos para que una comunidad, tanto indígena como animal, sobreviva en ese espacio. En nuestro capítulo 2 estaremos hablando de las apariciones de las comunidades indígenas en este territorio. Entonces aparece otra vez el mapa donde encontramos los sitios propicios para que aparezcan comunidades indígenas específicamente. Encontramos que en América del Sur hay un sitio estratégico donde hay abundancia de agua y abundancia de vegetación, de alimento para que cualquier comunidad indígena sobreviva. En este mapa de migraciones humanas encontramos como la historia de la ancestralidad de las comunidades indígenas, del recorrido que el ser humano ha realizado a través de los diferentes continentes para poder llegar a los diferentes lugares donde existen las condiciones óptimas para su desarrollo. Todos estos lugares han sido trazados gracias de análisis arqueológicos que han encontrado. Entonces vemos cómo desde África, Europa y Asia, Australia se genera la migración por el estrecho de Bering de las primeras comunidades que llegaron a América, llegando desde Norteamérica para luego bajar a Centroamérica y Suramérica, encontrando los sitios más óptimos para vivir. En estas imágenes podemos observar cómo hace 1.600 millones de años el planeta, ya en Centroamérica y en Suramérica, existían habitantes que se integraron con el medio natural y generaron comunidades indígenas que estaban aportando al territorio una civilización con conocimientos, usos y costumbres propios y adaptados al medio en el cual ellos vivían. En este tercer capítulo abarcaremos ya el tema cómo se desarrollan las comunidades indígenas en la región Caribe y cómo ellas se encuentran un territorio potencialmente
abundante para poder desarrollarse. Es así como límites naturales como el río Magdalena, las cordilleras, el mar Caribe, hacen de esta llanura un lugar propicio para que ahí se desarrolle no solamente una comunidad indígena, sino varias, gracias a hallazgos arqueológicos que demuestran, según análisis, que hay culturas de más de 2000 y 3000 años antes de Cristo. Gracias a la recopilación de información que realizó el señor Eduardo Lemaitre en su libro Historia General de Cartagena, en su tomo 1, aparecen un listado de 95 comunidades indígenas encontradas en esta llanura. Recordemos que este listado que se aparece en este libro es de 1500, o sea, después que habían desaparecido otras comunidades indígenas. Estaríamos hablando más de 100 comunidades que se encontraban en este territorio. Ese libro habla de pueblos indígenas que estaban localizados en este territorio antes de la llegada de los españoles, los cuales tenían unos usos y costumbres, unos saberes ancestrales y compartían a través del trueque un relacionamiento social y comercial. A partir de este momento analizaremos la organización territorial que tenían las comunidades. Observen cómo estaban dispersas las comunidades en todo el territorio, porque había alimento, agua y tierra suficiente para poder vivir varias comunidades indígenas en esa misma llanura. Están abiertos en todo el territorio, están dispersos y regados en todo el territorio, adueñándose de toda la llanura y de todos los recursos naturales que en ese territorio existían. Así las encontraron los colonos españoles. Cuando ellos llegaron y como su visión de mundo era diferente, en su territorio ellos tenían comunidades centradas donde el crecimiento de la población se organizaba de tal manera que se podría controlar a la comunidad. Quisieron aplicar esa misma forma de organización territorial aquí en este territorio de la Nueva América. Entonces realizaron en 1777, ordenado por el virrey Eslava a través del juez comisario Francisco Pérez de Vargas, a todas las provincias que generaran un cambio de organización territorial. Todos los pueblos que estaban dispersos se reunieron, fueron a esas comunidades, las separaron de su territorio ancestral y las llevaron a las provincias donde existía una mayor concentración de población. Todo eso buscando la capacidad de controlar a los no españoles, a los seres sin alma como nos nombraban. Se genera el segundo genocidio de los colonos españoles. Desaparecer en su primera llegada a miles de indígenas para poder colonizarnos. Y luego, en 1777, desaparecer a más de 40 comunidades indígenas para concentrar el poder en unas provincias determinadas. Observemos aquí en el mapa cómo se mira la diferencia del cambio en la organización territorial y en la forma como desaparecieron a miles de indígenas para poder concentrar su poder y controlarlos en pocas ciudades. Así miramos con este mapa de 1787 que confirma las comunidades que lograron sobrevivir. Quiero resaltar lo importante que es desde las mismas comunidades indígenas realizar investigación acerca del marco histórico que posee cada comunidad, porque han sido borrados de la historia geográfica del territorio, en los escritos y textos han sido borrados muchas comunidades indígenas
y el proceso de aculturación al que fuimos sometidos nos borró tanto nuestra memoria histórica ancestral que ni siquiera somos capaces de autorreconocernos indígenas en un territorio donde existieron más de 120 comunidades ancestrales. Recordaremos a continuación cada uno de los pueblos que fueron extinguidos con la colonización española, culturas que poseían usos y costumbres, conocimientos y relación con la madre tierra y el universo propios, que los había mantenido durante 3000 años antes de la llegada de los españoles. Teniendo esa recordación de nuestro pasado, de todos aquellos pueblos que fueron extintos, podemos realizar una verdadera historia de nuestras comunidades indígenas en el territorio actual. Encontrándonos también que muchas ciudades que actualmente tienen nombre de la colonización o contemporáneo fueron ciudades ancestrales, las cuales fue borrada su memoria histórica a través de miles de años y del proceso de aculturación que realizaron los monjes y los colonizadores españoles. Estas investigaciones no terminan aquí. Los espero en un próximo video para seguir analizando las civilizaciones del departamento del Atlántico, porque muchas desaparecieron y vamos en el rescate de la verdadera historia de nuestro territorio ancestral. Los invito para unos nuevos capítulos. Los invito para que sigamos descubriendo nuestra verdadera historia.